Pero dense cuenta que los engranes, su principal aplicación es transmisión de movimiento de rotación uniforme. ¿Qué significa? Pues que usualmente quiero que la relación de velocidades entre el eslabón, entre el engrane de entrada y de salida, sea constante. ¿Okay? Hay también engranes que no son circulares, que producen relaciones de velocidad que no son constantes. Ese es un tema interesante, pero relativamente sofisticado, que no es común ver. ¿Okay? ¿Sí? Yo me voy a concentrar a cosas en transmisión uniforme. Pero para transmitir movimiento de rotación uniforme también existe la posibilidad de transmitir movimiento de rotación uniforme mediante rodadura. Ustedes recuerdan que en su clase de mecanismo, en su clase de dinámica 2, la diferencia entre rodadura y deslizamiento era muy sencilla. Si dos cuerpos están moviéndose y el contacto entre ellos es mediante exclusivamente rodadura, las velocidades de los puntos de contacto son iguales. ¿Sí? Si hay deslizamiento, todas sus velocidades son diferentes y hay una relación de una velocidad de deslizamiento que usualmente, desde el punto de vista más general, uno debe tratar de evitar, porque siempre que hay deslizamiento hay desgaste. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Entonces, déjenme ver cuáles son los principios fundamentales. Entonces, van a notar inmediatamente algunas diferencias. Tradicionalmente, las clases de mecanismo en mi eslabón fijo es el 1. ¿Sí? Cuando uno empieza a estudiar engranes, tradicionalmente el eslabón fijo se le llama el 0. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, ¿por qué razón? Pues así son las cosas. Pues seguramente razones de tipo histórico, de desarrollo, de diferentes ramas de la ingeniería que en un momento dado convergen, pero cada quien quiere usar su propia nomenclatura, no se ponen de acuerdo y se sigue haciendo así. ¿Okay? Entonces mi eslabón fijo va a ser el 0, perdón. Aquí tengo un cuerpo, aquí tengo otro cuerpo rígido. Acuérdense que son cuerpos rígidos y aquí está precisamente lo que vendría siendo un par de leva. Acuérdense cuáles son la definición de un par. Un neumático es la unión de dos elementos y acuérdense que los elementos son aquellas superficies de los eslabones que permiten conectarse con otros cuerpos, ¿sí? De tal manera que se deben satisfacer dos condiciones. Deben permanecer en contacto y debe haber movimiento relativo entre ellos. ¿Está claro? Aquí esas cosas van a ser importantes. Entonces aquí precisamente tengo esa situación. Estoy suponiendo que mis figuras son figuras, vamos a decir, suaves. En términos matemáticos significa que el perfil de estas curvas es diferenciable. ¿Sí? Y continuamente diferenciable. En realidad yo no necesito más allá de la segunda derivada, pero aquí es continuamente diferenciable. Y están haciendo contacto en el punto P. Y en realidad puedo pensar que en ese punto, en realidad hay un punto que podría llamar P índice 2, y aquí un punto P índice 1, que en ese instante coinciden. ¿Sí? ¿Está claro? Y cada una de las superficies van a tener una tangente y la tangente es común. Es decir, la tangente de esta superficie, que yo no veo más que la sección transversal y por lo tanto ustedes no ven una superficie sino una curva. ¿Sí? Entonces, la tangente a esa curva es la misma que la tangente a esta otra curva. Por eso se llama tangente común. Y ustedes se imaginarán que entonces la normal a esta curva, para el cuerpo 2, va a ser igual que la normal a esta curva en ese mismo cuerpo, en el cuerpo 1. Entonces tengo mi tangente común y mi normal común, evidentemente son perpendiculares entre sí. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, podría calcular las velocidades de esos puntos. Dense cuenta. Tendría que la velocidad del punto P como parte del eslabón 1 vendría siendo la velocidad angular del eslabón 1 por el vector de posición de P índice 1 respecto de M. ¿Sí? Y de manera semejante, la velocidad de P como parte del eslabón 2 vendría siendo igual a W2 por el vector de posición de P índice 2 con respecto al punto M. ¿Está claro? ¿Sí? Es evidente también que estas velocidades vendrían siendo la velocidad de P como parte 2 vendría siendo perpendicular al vector R2 y la velocidad de P como parte de 1 vendría siendo perpendicular a R1. Como mis direcciones en este caso no son iguales, pueden ustedes intuir que no van a ser iguales, a menos de que mis velocidades angulares sean 0. Pero si mis velocidades angulares son 0, es un problema de estática, no me interesa. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, puedo descomponer estas velocidades en una componente normal y una componente tangencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría escribir? Diría que la velocidad de P como parte del eslabón 1
va a ser igual a BP1 normal, perdón, vamos a poner primero tangente, ¿sí? Por el vector unitario tangente, más la velocidad de P índice 1 normal por el vector unitario normal. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense, déjeme hacerlo de esta forma. Imagínense que tengo la velocidad de P como parte de 1 y debe ser forzosamente perpendicular a esta línea. Entonces déjenme hacerlo así. Esta es la velocidad de P como parte de 1. Es perpendicular a esta línea. ¿Ok? ¿Qué haría? Lo descompondría en dos componentes. Una, esta sería la velocidad de P1 a lo largo de la tangente, y la otra, desafortunadamente, acuérdense que siempre escucho la diga a nuestras autoridades, aquí sería la componente de P índice 1 y la componente normal. Y quedó exactamente la mitad del texto. ¿Ok? ¿Está claro? Lo mismo podría hacer con la otra, es decir, la velocidad de P índice 2 la podría escribir como la componente tangencial de la velocidad de P índice 2 por el vector unitario tangente, más la velocidad de P índice 2 por el vector unitario normal. ¿Sí? Déjenme poner algo que después voy a darme cuenta que no es posible que ocurra, pero vamos a hacerlo, y déjenme ponerlo en rojo. ¿Okay? Entonces, piensen por un momento que lo que tengo es algo así como piensen que aquí está esta es la velocidad de P como parte de 2, ¿sí? Y que esa velocidad de P como parte de 2, déjame subir un poquito más, esta es la velocidad de P como parte de 2, y esto lo podría descomponer en una componente tangencial, esta que está aquí, que sería la velocidad de P como parte de 2 a lo largo de la dirección tangencial, y podría poner esta, que vendría siendo este vector pequeñito, vendría siendo la velocidad de P índice 2 a lo largo de la normal. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, si tengo eso, entonces también podría calcular cuánto sería la diferencia de velocidades, que vendría siendo la velocidad relativa de P índice 1 con respecto a P índice 2. Dense cuenta que si ustedes recuerdan, tendría que ser más cuidadoso y decir que esto sería la velocidad del punto P como parte de 1 con respecto a un sistema de referencia sujeto a traslación, no rotación, solo traslación, con la velocidad de aceleración del punto P como parte de 2. ¿Ok? La aceleración aquí no me importa, podría decir simplemente velocidad. Si eso es cierto, esto simplemente es la velocidad de P como parte de 1 menos la velocidad de P como parte de 2. ¿Sí? Y usando estas descomposiciones que tengo, esto me quedaría igual a BP índice 1, T, menos BP índice 2, T, por el vector unitario tangente, ¿sí? Más P índice 1, perdón, BP índice 1 a lo largo de la normal, menos BP índice 2 a lo largo de la normal, por el vector unitario normal. ¿Ok? ¿Está claro? Hasta allí no he hecho nada interesante. Ahora, viene aquí un resultado importante que tiene que ver precisamente con la definición del par cinemático. Y se acuerdan que les dije, aquí estoy poniendo algo que estoy diciendo que no puede ocurrir. ¿Sí? Aquí también sería perpendicular, ¿se cuenta? ¿Sí? Pero si lo que realmente ocurre en la realidad fuera algo como esto, eso, vamos a decir, no podría ser bajo las condiciones que he estudiado los cuerpos rígidos en este curso. ¿Sí? ¿Cuál sería mi componente de la velocidad de P como parte de un largo de la normal? Sería este vector que va de aquí. ¿Cuál sería la componente de la velocidad de P índice 2 a lo largo de la normal? Sería este otro. ¿Podría ser cierto eso? ¿Mandé? ¿Y qué pasaría si eso ocurriera? Dense cuenta que en la práctica eso puede ocurrir, ¿sí? No digo que no ocurra, pero dentro de las limitaciones que hemos estado estudiando, esto dejaría de ser un par cinemático, porque acuérdense que los puntos deben pertenecer en contacto. Entonces, eso significa que esta componente de velocidad a lo largo de la normal no puede ser mayor que esta componente de velocidad del punto P índice 1 a lo largo de la normal. ¿Ok?
Bueno, entonces, de que tengo una condición, déjenme ponerlo en negro, ¿sí? La BP índice 1 a lo largo de la normal no puede ser mayor. Bueno, déjenme ponerle aquí con el vector unitario normal. No puede ser mayor que BP índice 2 a lo largo de una normal. ¿Cuál sería la explicación? ¿Sí? Los cuerpos se separarían y el par de leva dejaría de existir. ¿Sí? Nuevamente, en la práctica es posible que eso ocurra, pero si eso ocurre significa que yo no podría usar las herramientas que les enseñé en este curso. De hecho, este tipo de problemas recientemente les digo, de unos 30 años a la fecha, son un tema de investigación, y porque se llama contactos, lo que llaman unilaterales, ¿sí? En el sentido de que habría ocasiones en las cuales estos cuerpos se separarían, quizás poco después volverían a chocar, habría periodos de tiempo en el cual se moverían juntos, vamos a decir, teniendo puntos en contacto, y había periodos de tiempo en el cual se moverían como cuerpos separados. ¿Ok? ¿Sí? Es un problema interesante, complicado. ¿Okay? Bueno, pero aquí solo me dice, vamos a decir, aquí solo me dice, poniendo en términos de escalares, que BP índice 1 como parte de n, no puede ser mayor, déjenme quitarlo aquí, que BP índice 2 como parte de n. Pero, vamos a decir, ¿podría ser posible esto? Que fuera menor que la velocidad de P índice 2 como parte de n. Esta es pregunta. Dense cuenta, piensen por ejemplo que esto fuera algo, que esto fuera acero y que esto fuera, vamos a decir, neopreno. ¿Sí? Podría ocurrir, ¿no? ¿Ok? ¿Qué estaríamos velando en esa situación? Condición de cuerpo rígido. La condición de cuerpo rígido. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso les puse ese ejemplo, acero con neopreno. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia muy fuerte debe ser el modo de elasticidad de uno comparado con el otro. ¿Okay? El neopreno difícilmente lo podría considerar en ese caso como un cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, esta condición no es posible, déjame ponerlo ahora. B tampoco es posible. ¿Por qué? Porque en ese caso BP índice 1, N, no puede ser menor que BP índice 2, N, ¿sí? Porque de otro lado, porque el cuerpo 2, bueno, el cuerpo 1, perdón, en este caso, el cuerpo 1 se deformaría. ¿Sí? Es decir, un instante después de que esto ocurriera, significaría que este cuerpo ya deformó este otro cuerpo, el cuerpo 2 deformó el cuerpo 1. Acuérdense que esa es una condición que hemos visto en dinámica, que suponemos que mis cuerpos son cuerpos rígidos aproximados. ¿Sí? Yo no digo que no, puede haber, en la práctica dense cuenta que es un problema muy serio, el que en un momento dado se deforme. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Hay cojinetes de bolas que usualmente soportan fuerzas muy grandes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, seguramente estaríamos hablando quizás de no, de hilera profunda. Montacargas, por ejemplo. La palabra en inglés sería cranes. Crane significa garza, pero también significa una especie de montacargas. Piensen, por ejemplo, en los equipos que mueven los contenedores en los puertos. Seguramente les ha tocado ver. ¿Sí? Y soy sincero, eso es algo relativamente reciente para mí. La primera vez que a mí me tocó ver ese tipo de contenedores, que ahora son muy comunes verlos en los trenes o en los camiones de carga, la primera vez que a mí me tocó verlo fue cuando iba camino a Florida a una estancia doctoral en 1999. Entonces hay un ferrocarril que va desde el medio oeste, en realidad va desde la costa oeste
pero principalmente el medio oeste, sobre todo del área de Chicago, y corre hasta Los Ángeles. ¿Sí? Y déjenme decirles, eran trenes que tenían 4 o 5 hasta 6 locomotoras, y que frecuentemente el número de carros, alguna vez con mi esposa, no teníamos nada que hacer, nos pusimos a contarlos, perdimos la cuenta cuando llevaban 200 vagones. ¿Okay? ¿Sí? No sé si también ustedes han visto, por ejemplo, en Australia, es un continente, es muy frecuente que haya, aquí nos quejamos, y yo creo que con justa razón, de los dobles remolques. ¿Sí? Porque aquí los cargan a pasto, llevan 80 toneladas, la máquina no está bien mantenida, los frenos no funcionan, probablemente el chofer vaya bajo los efectos de alguna pastilla para no dormir, ¿sí? Y ocasionan accidentes gravísimos. En Australia, cuando las gentes van desde Puerto Darwin, que es la parte más cercana al Ecuador de Australia, ya sea hacia Melbourne y Sydney, que es en la costa oeste, o hacia Perth, que es en la costa oeste de Australia, los camiones de carga en ocasiones llevan hasta 6 remolques. ¿Sí? Pero todo es líneas rectas. O sea, tienen que cruzar el desierto en línea recta, no se puede. Imagínense un camión de 6 remolques dando curvas en las playas mexicanas, no duraría una semana. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, piensen en ese tipo de cosas. La recomendación que se hace en ese caso de los cojinetes es que, a pesar de que no se use, se gire ligeramente los cojinetes. ¿Con qué objeto? De que el peso que soporta, que es muy grande, no esté siempre soportado sobre el mismo cojinete, ¿sí? Sino que se vaya variando. Entonces sería un ejemplo también de aplicación de esta situación que aquí les estoy mencionando. Bueno, pero la parte importante es entonces, si no pueden ser mayor y no pueden ser mayor y no pueden ser menor, entonces ¿qué significa? Tienen que ser iguales. Que tienen que ser iguales. Entonces, la conclusión de todo esto, ¿sí? La conclusión de todo esto es que P índice 1 va a ser igual a P índice 2 como parte de. ¿Ok? Es decir, que siempre que estos cuerpos estén en contactos, las componentes de velocidad a lo largo de la normal deben ser iguales. Y si las componentes de velocidad a lo largo de la normal deben ser iguales, pues eso significa que puedo cancelar este término, y lo que obtengo es que también en esa situación que tengo dos cuerpos en contacto, la velocidad relativa entre los cuerpos va a tener la dirección de la tangente común. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Y hemos visto ese tipo de ejemplos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, muy al inicio de la clase vimos mecanismos de levas en los cuales este era un seguidor de cada plana? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues dense cuenta que es evidente que en este caso, pues el deslizamiento del seguidor con respecto a la leva que está rotando, pues forzosamente tiene que ser en esta dirección. ¿Sí? Que en este caso viene siendo la tangente común. Aquí la tangente común, pues si se trata de una línea horizontal, pues es la propia línea. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ese es un resultado importante. Ahorita se van a dar su cuenta por qué. Una vez que tengo eso, entonces ahora sí, puedo empezar a distinguir si quiero transmisión de movimiento. Ahorita al principio solo me interesa transmisión de movimiento, después quiero que sea uniforme. Pero si quiero transmitir movimiento de un cuerpo a otro, ¿sí? Entonces tengo dos diferentes posibilidades. Una de las posibilidades es que sea por rodadura. Déjenme ver dónde puedo poner. Espera un ratito, déjenme traer una vez que tengo eso, ¿sí? Voy a decir que voy a tener dos diferentes posibilidades. La transmisión de movimiento entre los cuerpos 1 y 2 va a tener dos diferentes opciones. Uno va a ser rodadura, ¿sí? Y otro va a ser deslizamiento.
En realidad, este resultado es aplicable a ambos. Claro que en el caso, si es de rodadura, pues tengo una condición mucho más fuerte. Si la transmisión de movimiento es por rodadura, mi condición es que la velocidad de P como parte de 1 debe ser igual a la velocidad de P como parte de 2. ¿Sí? Esto es mucho más fuerte, porque la condición que teníamos aquí es que las componentes a lo largo de la normal son iguales. Aquí me dice que no, que los vectores deben ser iguales. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Si es por deslizamiento, entonces lo que va a ocurrir es que la velocidad de P como parte de 1 con respecto a P como parte de 2, pues va a tener la dirección de la tangente como ¿sí? Ok. ¿Está bien? Es lo único que tengo que decir. ¿Sí? Entonces ahora vamos a analizar con un poquito de más cuidado, primero el caso de rodadura. Como les digo, inicialmente solo me va a interesar transmitir movimiento de rotación. Después voy a requerir que el movimiento de rotación, la transmisión sea uniforme. ¿Sí? Ok. Este ya le salió. ¿Sí? Este es el resultado que justo acabo de probar. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, precisamente aquí les pongo, voy a transmitir movimiento de rotación, ¿sí? Pero aquí no es uniforme, precisamente por eso les puse elipses. ¿Ok? ¿Sí? Quiero transmitir movimiento de rotación mediante rodadura. Y si es por rodadura, dense cuenta que eso significaría que aquí tendría el punto P como parte de 1, el punto P como parte de 2, y de acuerdo con esa condición, la velocidad del punto P como parte de 1 debe ser igual a la velocidad del punto P como parte de 2. ¿Está claro? Ahora tengo que recurrir a centros instantáneos. Dense cuenta, ¿cuántos cuerpos tengo? Tengo 3. La numeración cambia ahora. Ahora tengo 0, 1 y 2. ¿Sí? Este sería el centro instantáneo, como aquí lo indica, el centro instantáneo 1, 0. Este sería el centro instantáneo 2, 0. ¿Qué me dice el teorema de Aaron Hall-Kennedy? El teorema de Aaron Hall-Kennedy me dice que dense cuenta que esta condición, ¿sí?, implica que el punto P es igual al centro instantáneo 2, 1. ¿Sí? Porque acuérdense que una de las definiciones de centros instantáneos es dos puntos coincidentes en dos cuerpos diferentes que tienen la misma velocidad. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces esta condición implica que debe ser que sea centro instantáneo 2, 1. Ahora, el teorema de Aaron Hall-Kennedy, ¿qué me dice? Me dice que los centros instantáneos asociados a 3 cuerpos diferentes deben estar en línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que forzosamente ese punto P, si quiero hacer la transmisión por medio de rodadura, debe estar a lo largo de esta línea, que frecuentemente se conoce como línea de centros. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, y dense cuenta que si tengo eso, entonces ya podría fácilmente establecer una relación precisamente a partir de esta ecuación que me diría lo siguiente: la velocidad de P como parte de 1 es igual a la velocidad de P como parte de 2, pero la velocidad de P como parte de 2 vamos a decir sería igual a W2 por el vector de posición de P con respecto a N. ¿Sí? Y esto vendría siendo igual a la velocidad angular del eslabón 1 por el vector de posición de P respecto de N. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro? Déjeme poner una anotación. Vamos a decir que este es mi eje X, este es el eje horizontal, este es mi eje vertical, y como ustedes imaginarán, es el eje Z. Entonces, ¿esto cómo lo podría poner? Lo podría poner como W1 por K por la distancia, vamos a decir, MP por el vector unitario I. ¿Está claro? Y esto lo igualaría a W2 por K, ¿sí?, por la distancia NP, y vamos a ponerle aquí, menos la distancia MP por el vector unitario. ¿Está claro? ¿Sí? Hago mis cálculos, K por I es igual a J, esto me daría W1 por la distancia MP por J, K por J va a ser igual a menos I,
K por I va a ser igual a menos J, perdón, me quedaría W2 por la distancia NP por J. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, como ambos son J, me queda simplemente una ecuación escalar que me dice que W1 por MP va a ser igual a menos W2 por NP. ¿Sí? O bien que W2 entre W1 va a ser igual a menos MP entre NP. ¿Ok? El menos, ¿qué me dice? Me dice simplemente, como ustedes imaginarán, que las direcciones de mis velocidades circulares son opuestas. Acuérdense que eso tiene que ver también con aquel resultado que encontramos que cuando el centro instantáneo relativo estaba en medio del segmento generado por los centros instantáneos absolutos, entonces eso significaba que mis velocidades angulares eran opuestas. ¿Sí? Es una confirmación. Es decir, digámoslo aquí tengo engranes externos. ¿Sí? Entonces, aquí está mi relación. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, imagínense, el signo no me interesa. ¿Sí? Bueno, sí me interesa en cuanto que también podría tener engranes externos. Si tuviera engranes externos, mis sentidos, mis velocidades angulares serían diferentes. ¿Sí? ¿Ok? Serían iguales, perdón. Piensen ahora que mi objetivo es transmitir movimiento de rotación uniforme. ¿Sí? Vamos a decir que aquí mi relación es igual a menos K, donde K es un número real y es una constante. ¿Sí? Tampoco dense cuenta que no voy a pedirles que K sea igual a 5.37 o 24, cosas por decirlo. Tradicionalmente son números enteros o quizás números fraccionarios, pero no más allá de la primera cifra decimal. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, dense cuenta que también tengo otra condición importante, que la distancia entre centros es constante. Es decir, que tengo que MP más NP va a ser igual a MN, pero que esto es constante. ¿Sí? La distancia entre centros es constante. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿qué significa? Lo que significa, si junto estos dos resultados, ¿qué pasaría? Y esa es la parte que me falta a mi apunte. ¿Sí? A mi apunte le falta precisamente lo que voy a hacer a continuación, esto que estoy haciendo, ¿sí? Más también considerar la posibilidad de que mi contacto sea semejante a engranes internos. ¿Okay? Ahorita vamos con esto. ¿Qué podría obtener aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Sé que esto es constante. Bueno, de aquí, bueno, de esa ecuación tengo que MP va a ser igual a K por NP. ¿Están de acuerdo? De esta condición. Con todo y el signo. ¿Sí? Sustituyo en la otra condición. Me queda que K por NP más NP va a ser igual a MN. Dense cuenta que MN es constante. Mi distancia entre centros en general no cambia. Podría ser que pudiera diseñar una situación en la cual mi distancia entre centros cambiara, pero no es el caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tendría aquí sería que NP vendría siendo igual a MN dividido entre 1 más K. ¿Sí? Y tendría que MP vendría siendo igual a K entre 1 más K por MN. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Estos resultados lo que me dicen es que si ahora quiero que la transmisión de movimiento de rotación sea uniforme, es decir, que siempre en mi relación de velocidades tenga este valor K, ¿qué es lo que necesito? Que estas distancias sean también constantes. Y si esas distancias tienen que ser constantes, estas figuras que aquí son elipses se transformarían en ¿qué? En círculos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, tendría el caso más común, en el cual mis círculos son externos. ¿Sí? Pero también podría ser que mi contacto fuera, vamos a decirlo de otra forma. Imagínense que aquí tuviera una rueda interna, es decir, como una corona, ¿sí? Y aquí estuviera un disco más pequeño.
¿sí? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues que si este es W1, aquí está su eje, imagínense que este es el eje de rotación de esta rueda grandota, de la cual nada más voy a poner estos tres elementos como para indicar que giran alrededor de este punto. Este sería W2 y girarían en el mismo sentido. ¿Sí? Eso sería lo único. ¿Okay? Esto sería la situación de engranes, como sería el equivalente a engranes externos. Pero acuérdense que aquí estoy suponiendo que es rodadura. ¿Sí? ¿Okay? Y hay muchos ejemplos de este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay uno que estoy seguro que ustedes lo conocen, que jugaron seguramente. Bueno, cuando menos los hombres jugaron con esos carritos, se llama Hot Wheels. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, dense cuenta que los Hot Wheels no son más que un ejemplo de movimiento de rodadura. ¿Qué es lo que hacen? Pues básicamente hacen su carrito, lo mueven hacia atrás, presionando, porque esa presión hace primero que no haya rodadura entre la rueda, que usualmente tiene caucho, o un ¿cómo se llama? Un material polimérico, con esas propiedades, neopreno, alguna cosa por el estilo, ¿sí? Para incrementar el coeficiente de fricción. Y a la hora que incremento el coeficiente de fricción, me evita que haya rodadura. A la hora que lo regreso hacia atrás, enrollo, seguramente debe ser un resorte de torsión, pues a la hora que lo suelto sale a mucha velocidad. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, eso sería un ejemplo de transmisión de movimiento no sé si tenga engranes, es probable que también tenga engranes, pero no sabré decirlo. Pero cuando menos ahí estoy transmitiendo. El otro ejemplo, ese desafortunadamente es mucho más antiguo. Seguramente han visto en las casas de sus abuelos lo que antes eran los tocadiscos. ¿Sí? Los tocadiscos, las versiones más antiguas, había discos de vinilo que podían ser tocados a 33, 45 o 60 revoluciones. 33 usualmente era música clásica, óperas y cosas por el estilo. Entonces, en el interior del tocadiscos había un eje escalonado, es decir, un eje que tenía diferentes radios de polea. ¿Sí? Piensen que este se viene siendo el eje de simetría de ese eje. Ese eje usualmente era de plástico, cuando menos lo que yo recuerdo haber visto era de plástico, y había un selector de las velocidades a la cual tenían que tocar, y ese selector lo que hacía era movía básicamente un rodillo de caucho y lo acomodaba para que hiciera contacto o con esta superficie o con esta superficie o con esta superficie. Este era el que movía el tocadiscos. Entonces podrán ustedes imaginar que cuando lo ponía en contacto con esto, eran las revoluciones más bajas, estas las intermedias y estas las más altas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál es el problema con ese tipo de transmisión de movimientos de rotación mediante rodadura? ¿Qué problemas le ven? ¿Mandé? No oigo. ¿Desgaste? Bueno, dése cuenta que si es rodadura, teóricamente no habría desgaste. En realidad sí habría un poco, pero ese no sería... Cuando tengo deslizamiento, el problema de desgaste es mucho más severo. Y dense cuenta que usualmente los engranes, los dientes de engrane los diseñan en base a dos criterios. Uno es fatiga, el diente del engrane, y otro es durabilidad. Es decir, que no les vaya a ocurrir los dientes de engrane lo que les ocurre en los rodamientos, que se van picando. ¿Sí? Soy sincero, a mí me ha tocado ver engranes en los cuales el engrane que originalmente tiene un espesor de este diámetro, debido al desgaste, queda como si fuera una hoja de navaja. ¿Sí? ¿Ok? Claro, es un caso extremo y nunca debió llegar hasta allí, pero me ha tocado verlos. ¿Ok? Entonces, no es el desgaste. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se imaginan? Sí, bueno, ¿alguna vez tuvieron experimentaron con esos tocadiscos, si es que sus papás, sus abuelos los dejaban? Sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Y qué ha pasado cuando le ponías el dedo al disco? ¿Cómo está girando? Sí. Pues una sí lo puede detener, otra podía detenerse un poco y escucharse mucho más distorsionada. Usualmente si ustedes ponían el dedo sobre el tocadisco, la transmisión de potencia es muy baja. ¿Sí? O sea, en el momento que ustedes ponían el dedo sobre el tocadisco,
esto empezaba precisamente a resbalar. En lugar de transmitir las 33, 45, 60 o 65 revoluciones por minuto, bajaba las revoluciones y hacía que el sonido fuera más grave. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el problema es que usualmente estos mecanismos, la transmisión de potencia es relativamente pequeña. No sé si recuerdan, estoy seguro que, bueno, no sé cómo hayan sido ustedes de difíciles de niños, pero estoy seguro que ponían un disco que de 33 revoluciones, lo ponían a 45 revoluciones y se oían sonidos como si fueran de ardillas. Era típico. ¿Sí? Sí. ¿Eso sí lo recuerdan? Sí. Desafortunadamente eso no tiene nada que ver con rodadera. Que tienen que experimentar con aquellas cosas que tienen a la mano, pues más pasa de que los regañen sus abuelos o sus papás. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ese es el problema. Ahora, dense cuenta, a escala mucho más elevada, se ha tratado de hacer transmisiones precisamente mediante rodadura. Y eran algo que le llamaban traction drives. ¿Sí? Le llamaban traction drives. Nunca han sido muy exitosos. Pero si ustedes buscan este tipo en Google, van a darse cuenta que en los años 70 se trató de experimentar. ¿En qué consistía en esto? Eran muy interesantes porque podían generar lo que se llama transmisiones infinitamente variables. ¿Sí? Déjenme decirles en qué consistían. Imagínense que tengo una placa, ¿sí?, que está rotando, un disco, perdón, está rotando. Este es el eje de rotación del disco. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí lo que tengo es, imagínense que acá tengo, a veces en ocasiones podría ser simplemente una esfera aquí, y que esa esfera estuviera también movida por otro disco. Entonces, dense cuenta que si ustedes bajaban, imagínense que esto se pudiera bajar en esta dirección, entonces el contacto, y suponiendo, evidentemente para que esto funcionara, las fuerzas que tenían que aplicarse eran sumamente elevadas. ¿Sí? Pero si ustedes bajaban, significaba que la velocidad de salida podía variar infinitamente. Dense cuenta. ¿Sí? Y supuestamente, si ustedes tienen una transmisión que sea infinitamente variable, pueden ajustar los parámetros para que la eficiencia de su motor de combustión interna sea la óptima. ¿Ok? ¿Está claro? Pero nuevamente, eso fue un fracaso. De todos modos, búsquenlo en internet simplemente. Y eso fue la manera de tratar de lograr transmisión de potencias relativamente considerables mediante rodadura. ¿Sí? Hasta la fecha, yo no conozco que haya sido exitoso en ningún vehículo comercial. ¿Okay? Tampoco crean que me estoy viendo las revistas de automóviles para ver qué cosas han salido. No me gusta, pues. ¿Sí? ¿Okay? Los sistemas CVT pueden ser una sustitución de eso. Pero esos son con bandas, ¿no? Sí. ¿Sí? También, esa podría ser una alternativa. ¿Sí? Se llama, CVT significa Continuous Variable Transmission. Es lo único que significa eso. ¿Okay? Entonces, el problema con estos es precisamente la poca capacidad de transmisión de potencia que se puede hacer cuando se transmite por rotación. Por eso, usualmente las aplicaciones son juegos, como los carritos Hot Wheels o cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Qué otras se les ocurre a ustedes? Necesito también aprender de ustedes. ¿Sí? ¿No se les ocurre ninguna otra cosa? Yo he visto en motocicleta, un chavo patentó, bueno, no sé si lo inventó, es un rim, o sea, el rim es como un valero, no tiene brazos ni nada, o sea, se ve la llanta vacía. Y la tracción la transmite con, o sea, lo que es la llanta, el caucho. Tiene un rodillo, que es como también de caucho, y ese rodillo es manejado por el motor. Entonces el rodillo gira y está presionando la llanta. Entonces la llanta también. ¿La llanta? Bueno, ok, otra cosa que ahorita me vino a la memoria con lo que él me comentó es, no sé si han fijado en las plantas ensambladoras de autos, que supuestamente, antiguamente se recomendaba que cualquier carro salido de agencia, los primeros 5 o 10 mil kilómetros nunca los corrieran a más de 100 kilómetros. ¿Todavía sigue siendo cierto eso? Creo que ya no. ¿Mande? ¿Todavía lo siguen diciendo eso?
Lo que tengo entendido es que dentro de la parte de ensamble lo someten precisamente a una parte de pruebas precisamente sobre rodillos. Los rodillos van girando, vamos a decir, el automóvil no se mueve físicamente, pero sí el motor funciona, como decían que para sentar las válvulas, era la explicación que siempre decían. No sé si haya sido cierto o no, soy sincero. ¿Sí? Pues yo recuerdo el último carro que compré, que actualmente tengo, que en 2007, no recuerdo que me hayan dicho, no lo corra, bueno, creo que sí me dijeron, no lo corra más allá de 120 km por hora las primeras 2-3 semanas, ¿sí? Y no creo que haya puesto mucha atención tampoco. ¿Sí? Entonces, esas serían aplicaciones, y eso también sería transmisión de potencia mediante rodillas. ¿Sí han visto esas donde ponen los carros a moverse y simplemente van sobre rodillos? ¿Sí? Claro que allí no le interesa que transmitan potencia del carro a rodillos, simplemente para que no se muevan. Pero si quisieran ser muy ahorradores de energía, pues le podrían poner los rodillos, quizás conectarlos a un generador eléctrico y recuperar un poco de la energía que se pierde. No sé si lo hagan, sospecho que no. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, pues con eso termino la parte de movimiento de rodadura. La parte que me interesa más es transmisión por deslizamiento, que es precisamente engranes. Los engranes van a estar sujetos a deslizamiento, excepto en algo que se va a llamar el radio de paso. El radio de paso es el único lugar en los engranes en los cuales teóricamente no hay deslizamiento. En la práctica dése cuenta que si el desgaste del diente de engrane es tan grande como el que les he mencionado, pues va a haber desgaste en cualquier parte del diente, simplemente porque las propiedades del perfil de la curva involuta, que son las que tienen los engranes, se pierden completamente. ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, eso me falta explicarlo aquí. Entonces, ahora voy a ver cómo, qué tengo que hacer para transmitir movimiento de rotación. Primero movimiento de rotación y después movimiento de rotación uniforme cuando entre los cuerpos que están en contacto hay deslizamiento. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, ya avanzamos buena parte. ¿Por qué? Porque aquí tengo este resultado, que no he borrado afortunadamente, que me dice que si hay deslizamiento, entonces el deslizamiento va a ocurrir a lo largo de la tangente común. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, nuevamente tengo que recurrir a los conocimientos que tengo de centros instantáneos. ¿Sí? De nueva cuenta, este es mi centro instantáneo O10. Este es mi centro instantáneo O21. ¿Sí? Me faltaría encontrar dónde está localizado el centro instantáneo O21, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, si el movimiento relativo de este punto como parte 2 con respecto a este punto como parte de 1 es a lo largo de la tangente común, acuérdense qué ocurre. Mi centro instantáneo va a estar dirigido en una dirección, ¿cómo se llama? Perpendicular a la velocidad relativa. Si la velocidad relativa tiene dirección de la tangente, eso significa que mi centro instantáneo va a estar a lo largo de la normal. ¿Sí? Y por otro lado, aplicando el teorema de Arrowfold-Kennedy, que me dice que los centros instantáneos de 3 cuerpos deben estar en línea recta, entonces significa que este va a ser el centro instantáneo de O21, la intersección de la normal común con la línea de centros. ¿Está claro? ¿Sí? Y de ahí se cuenta como la normal común con esta línea de centros forma un ángulo phi. Ese ángulo phi, posteriormente se va a llamar ángulo de presión del engranaje. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, de inmediato pudimos hacer eso. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un vector unitario U, que podría ser el vector unitario I, que había puesto en la parte anterior. ¿Por qué razón? Porque si este es el centro instantáneo 2,1, acuérdense que siempre que quiero hacer análisis de velocidad, ese es el que me da la clave. ¿Por qué? Porque me dice que la velocidad del punto O21 como parte del ramón 1 va a ser igual a la velocidad del punto O21 como parte del ramón 2. ¿Sí? Y la velocidad del punto, en este caso dense cuenta que mi centro instantáneo relativo está por fuera del segmento de los dos centros instantáneos absolutos. En este caso en particular, las velocidades angulares tendrían la misma división. Eso no es algo que ahorita me importa, ¿sí? pero deben acordarse de eso. Ahora, ¿cómo vendría dado esto? Esto vendría dado simplemente por W1, el vector, ¿sí? Por la distancia
Aquí sería ms por el vector unitario u, que pueden pensar que es el vector unitario i, ¿sí? Si quieren, déjenme hacer lo siguiente. Déjenme decir que este es mi vector unitario i, para que sea más sencillo, ¿sí? Y que este otro vendría siendo la velocidad angular del eslabón 2 más ns por el vector unitario i, ¿sí? Entonces, igualo esas dos ecuaciones y vamos a ver qué me queda. Me quedaría que W1 por K por ms por i va a ser igual a W2 por K por ns por i. ¿Ok? Entonces K por i es igual a J, ¿sí? Me daría W1 por ms por J, vendría siendo igual a W2 por ns por i. ¿Ok? ¿Claro? Perdón, esto sería por J. Y me quedaría que W1 por ms vendría siendo igual a W2 por ns. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces me quedaría que W2 entre W1 vendría siendo igual a ms entre ns. ¿Sí? ¿Está claro? Todavía más, dense cuenta que ms lo puedo poner de la siguiente forma, como mn más ns, ¿sí? Entre ns. Esto me quedaría igual a mn entre ns más 1. ¿Ok? ¿Sí? Dense cuenta que mn es constante, no es algo que pueda variar. Entonces, ¿qué me dice? Esta sería mi ecuación de velocidad. Aquí, nuevamente, como les digo, me salió que son en la misma dirección. ¿Por qué? Porque mi centro instantáneo relativo está por fuera del segmento formado por dos centros instantáneos absolutos. Ahora, la pregunta sería, si quiero que esta relación sea constante, es decir, esta ecuación me dice que con eso puedo transmitir movimiento de rotación mediante deslizamiento. Pero si ahora quiero que la transmisión de movimiento de rotación sea uniforme, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues significa el resultado va a ser lo que se llama la ley fundamental del engranaje. ¿Okay? Y me dice que si quiero transmitir movimiento de rotación uniforme mediante deslizamiento, entonces este punto, la localización de este punto, que es la intersección de la línea de centros con la normal común, siempre debe estar en el mismo lugar. ¿Okay? Esta intersección siempre debe estar localizada aquí. Curiosamente, esta ley no me dice que este ángulo no pueda variar, ¿sí? Claro, el caso más importante va a ser cuando este ángulo phi sea constante. ¿Por qué razón? También es una razón en la cual la cinemática y dinámica tienen que ver con el diseño y transmisión de potencia. Imagínense que satisfago la ley fundamental del engranaje. ¿Qué significa? Que la intersección de la normal común con la línea de centro siempre pasa por ese punto X. En el caso más común de engranes externos, este punto S quedaría por acá. ¿Ok? No quise cambiarlo porque puede ser totalmente general. ¿Sí? Pero piensen entonces que satisfago la ley fundamental del engranaje y quiero transmitir potencia. Los engranes se usan para transmitir potencia considerable. ¿Sí? 10, 20, 30, 80 HP, ¿sí? De manera que las fuerzas son considerables. ¿Ok? ¿Está claro? Si quiero, por ejemplo, si quiero transmitir una potencia considerable, las fuerzas también, teóricamente serían constantes las fuerzas, la magnitud de las fuerzas que tienen que transmitir mis dos cuerpos serían constantes. En la práctica no es del todo cierto, por imperfecciones en la manufactura del diente, por otras cosas. Pero si todo fuera perfecto en un mundo ideal, la magnitud de las fuerzas que transmiten los engranes sería constante. ¿Está claro? Pero ¿qué pasaría si este ángulo de presión del engranaje fuera variable? Es decir, dense cuenta, debe pasar por ese punto. Pero piensen que en un momento dado mi ángulo fuera este. ¿Sí? Mi ángulo fuera este fuera mi ángulo phi. Quizás que en otros instantes de tiempo mi ángulo no fuera tan grande, sino fuera una cosa como esta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasaría?
tengo fuerzas constantes, La fuerza tangente. que son muy elevadas, ¿sí? Y mi ángulo de transmisión, el ángulo de transmisión, el ángulo de presión del engranaje, que a veces, que vendría siendo algo semejante como el ángulo de transmisión, el equivalente al ángulo de transmisión en los mecanismos planos de 4 varas, ¿sí? Fuera variable. Cambia la fuerza tangente. ¿Mande? Va cambiando la fuerza tangente, se transmite. Bueno, simplemente vean, las componentes horizontal y vertical de las fuerzas serían diferentes. Quizás en este caso sería más conveniente decir la componente radial, pensando en este apoyo. Esta componente que va en esta dirección y la componente que va en el radial y transversal, lo que estarían variando. ¿Sí? ¿Está claro? Su magnitud variaría. ¿Me conviene que varíen? No, ¿Por qué razón? porque no va a estar constante la transmisión hacia... No, teóricamente la transmisión de movimiento sería constante, no me preocupo por eso. ¿Sí? La transmisión de velocidades sigue siendo constante. La ley fundamental del engranaje, lo único que me pide es que la intersección de la normal común con la línea de centro siempre pase por este punto S, que posteriormente se llama el punto de paso del engranaje. ¿Sí? Pero la pregunta es, si mi ángulo de presión del engranaje varía, es evidente que las componentes, si ustedes quieren, horizontal y vertical, o radial y transversal, que aparecen sobre este apoyo y que quizás aparecerían con ese apoyo, variarían. Podría fallar. La pregunta, ¿me conviene que varíen? No, porque podría fallar. ¿Podría fallar? ¿Por qué razón? Por la pila. Esa es la idea. ¿Sí? Acuérdense ¿qué les conviene más? ¿Cuáles los materiales metálicos, a qué tienen más resistencia? ¿Carga estática o carga dinámica? Carga estática. ¿Sí? La carga dinámica, dense cuenta que el límite de endurancia es varias veces del orden de unas 5 o 10 veces menor que el esfuerzo de excelencia del material. ¿Ok? Entonces, me convendría más que ese ángulo de presión fuera constante. ¿Está claro? Ahora, sí hay diferentes tipos de engranes. Los engranes que más se usan para transmisión de potencia son unos engranes que se llaman de involuta. Casi siempre cuando se refiere a engranes son engranes de perfil de involuta. Eso significa que estas curvas van a tener, bueno, esta es una leva, esto no es solo cuerpo, pero los dientes de los engranes tendrían perfil de involuta. Sin embargo, hay otro tipo de engranes. A principios del siglo XVIII se producían relojes, y en el caso de relojes se usaban un perfil que se llama hipocicloidal. Creo que los engranes con perfil de hipocicloide tienen ventajas sobre los engranes de perfil de involuta en que se ven menos afectados cuando hay variaciones en la distancia entre centros. Les he dicho que esta distancia entre centros permanece constante, pero dense cuenta que a la hora que lo diseñan, si ustedes diseñan que la distancia entre centros sea 5 pulgadas, nunca va a ser exactamente 5 pulgadas. Puede haber defectos de fabricación que en lugar de ser 5 pulgadas sea 5.3 milésimas de pulgada. ¿Okay? Los engranes de perfil hipocicloidal serían menos afectados por esa situación. Pero además, dense cuenta, si eso estaba pensado para relojes, los relojes no van a transmitir potencia considerable. ¿Sí? Además hay otros engranes que también, en engranes hay muchas grandes ideas que dicen esto va a revolucionar la teoría de los engranes y que todos se van a hacer así. A la mera hora resulta que no es cierto. Hay unos otros que se llaman, tiene dos nombres, ya me acordé, eran unos engranes en los cuales esto tenía una forma de arco de círculo. ¿Sí? Una forma de arco de círculo, y el engrane correspondiente tiene una forma diferente, ¿sí se dan cuenta? O sea, esto vendría siendo como vendría siendo como hembra y macho. Bueno, este sería macho y el otro sería hembra. ¿Sí? ¿Ok? Estos se llaman engranes tipo, no estoy seguro que lo esté escribiendo bien, Bihaver, Novikov. ¿Sí? Nuevamente, creo que era un suizo, este era un ruso, ¿sí? Pues por eso se le llama, los dos lo descubrieron casi simultáneamente, pero se llaman engranes Bihaver-Novikov. En los años 50 o en los años 40 decían que eran fabulosos para transmitir potencia, ¿sí? No resultó cierto. Yo no conozco mucho de engranes, llevé clases en Florida con una persona que era uno de los expertos internacionales en el área, que se llamaba Lee Sirig, era egipcio, pero emigrado a Estados Unidos,
Y él decía que estos engranes eran buenos, sobre todo si los engranes, por alguna razón, el acero no era de muy buena calidad. Entonces parece ser que en China, hace unos 20, 30 años, cuando empezaba a desarrollarse la industria siderúrgica china, era muy frecuente que hicieran engranes de este tipo. Pero si los aceros, él me decía, eso sí, se los paso al costo, yo no tengo ninguna experiencia en esa área, me dice que una vez que los engranes son de buena, el acero de los engranes de buena calidad, no tiene ventaja. Déjenme decirles cuáles son las desventajas. Las desventajas es básicamente que para construir estos engranes tendrían que tener dos conjuntos de herramientales, uno para hembras y otro para machos. ¿Sí? Entonces, nada más con eso. Si el costo de manufactura por el herramental se duplica, cuando menos en el caso de herramental al doble, dense cuenta que es una desventaja muy grande. A diferencia de los engranes de perfil de involuta, el mismo herramental que se usa para uno se usa para los otros. Es decir, aquí no hay hembra y macho, los dos son iguales. Entonces, creo que con esto termino esa parte. Déjenme ver si tengo algo más que decir. Aquí aparece al final lo que se llama la ley fundamental del engranaje. Ahí está. ¿Sí? Y con esto termina ese punto. Considere dos cuerpos rígidos, 1 y 2, que rotan alrededor de ejes fijos, perpendiculares al plano del papel y que intersectan el plano del papel en los puntos M y N. ¿Se acuerdan cuáles son? Respectivamente. Suponga además que los cuerpos están permanentemente en contacto y que en el instante considerado el contacto ocurre en el par de puntos coincidentes P índice 1 y P índice 2. Entonces, la transmisión de movimiento y rotación mediante deslizamiento es uniforme, es decir, la relación W2 entre W1 es constante, sí y solo sí, la localización del centro instantáneo 2,1 a lo largo de la línea de centros permanece fija. Y esa localización, acuérdense que es la intersección de la línea de centros con la normal común. ¿Ok? Eso es lo que se llama ley fundamental del engranaje. ¿Ok? Y aquí lo que le menciono es que no requiere que mi ángulo phi tenga satisfacción. Nada más dejen ponerle de entrada qué es lo que voy a hacer en la siguiente clase. No voy a alcanzar. El ángulo phi es el llamado ángulo de presión, ¿verdad? Pero cuando menos quiero ver. Lo siguiente que voy a hacer, tengo que revisar esto. Si ustedes se fijan, está en el formato muy antiguo. Voy a ver lo que se llama las propiedades del perfil de involuta. ¿Sí? Esta es una curva involuta. La curva involuta se define como el lugar geométrico que una cuerda esté enrollada fuertemente sobre el cilindro. Describe, el extremo de la cuerda describe cuando se desenrolla. ¿Ok? Eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Lo que voy a hacer aquí va a ser encontrar cuáles son las características que tiene la curva involuta. Lo que voy a mostrar específicamente es, en cierta forma aquí lo muestra, que la normal en cualquier punto de la curva involuta, la normal de la curva involuta siempre es tangente a este círculo que se conoce círculo base. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que si apareo dos perfiles de involuta, pues la normal común siempre va a ser tangente a los dos círculos base. Este es uno, piensa que aquí tengan otro. Claro que el otro perfil de involuta tendría que ser en sentido opuesto, no tendría que ser ese, sino tendría que ser en sentido opuesto. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, si de esa forma sé que la normal a el perfil de involuta en ambos puntos de contacto es siempre normal al radio base de este engrane y el radio base de este otro engrane, pues entonces significa que la normal común simplemente lo que hago es dibujar una tangente a ambos engranes, a ambos radios base, y eso me da la mi normal común. ¿Sí? Y como aquí está mi línea de centros, pues la intersección de esa normal común con la línea de centros siempre va a ser en el mismo punto. Y además, el ángulo de presión del engranaje se va a hacer constante. ¿Está claro? El apunte trae algo más que tiene que ver cómo calcular el radio de curvatura de la curva involuta en cualquier instante de tiempo. Ese detalle es importante si ustedes quisieran hacer cálculos para durabilidad en el diente de engrane. Porque acuérdense que los análisis de durabilidad en dientes de engrane están basados en la ley de Hertz. En la ley de Hertz los engranes se aproximan como si fueran cilindros cuyo radio es equivalente al radio de curvatura de los dientes de los engranes en ese punto. ¿Está claro? Entonces por eso el análisis de radio de curvatura es importante. Yo no lo voy a ver, pero está incluido en el punto. Lo que me interesa es simplemente mostrarles que el perfil de involuta
va a satisfacer las condiciones que les acabo de mostrar, va a satisfacer lo que se conoce la ley fundamental del engranaje. ¿Está claro? La derivación es un poquito tediosa porque tengo que hacer derivaciones implícitas. Vamos a decir, necesito obtener cuáles son las coordenadas X y Y de un punto arbitrario de la curva involuta. Pero esas coordenadas X y Y van a venir en función primero del ángulo phi. El ángulo phi es este. Bueno, creo que aquí lo puse de dos diferentes formas, tengo que vigilar esto, discúlpeme. Este que se llama el ángulo de rodado del engranaje, que en la teoría de engranajes solo aparece en las primeras partes, pero que sin embargo en la manufactura de engranes es muy importante, porque es la forma de verificar que el engrane tiene el perfil adecuado, y también de ese otro ángulo psi, que se conoce como la involuta de phi. La involuta de phi no es más que una función que si no me recuerdo, se define de la siguiente forma, como la tangente de phi menos el ángulo phi. Claro que en radíanes. ¿Ok? Todo esto se maneja en radíanes. La tangente de phi menos el ángulo. ¿Okay? Entonces, a calcular todas esas propiedades requiere hacer derivadas de una función con respecto a otras funciones correspondientes hasta mostrar cuál es la normal. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer la siguiente clase. Espero empezar con eso y empezar también con involutometría.